Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, no sé si usted estuvo ayer en este mismo hemiciclo, no sé si se ha enterado de que hay una guerra que está sufriendo Europa, no sé si ha visto las imágenes de Bucha, si ha visto las imágenes de Mariupol, no sé si se da cuenta de que llevamos mascarilla y estamos atravesando una pandemia. Es decir, el mundo, Europa y por extensión España estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia y de la guerra, señoría, y el Gobierno se hace cargo. Bueno, pues sesión de control y como ven, Sánchez sigue echando balones fuera, no asume ninguna responsabilidad. Dice que el problema es de la guerra, de Putin, de la pandemia. Nunca hay una responsabilidad del propio Ejecutivo, pero la realidad es que somos la economía OCDE que peor le ha ido en toda esta crisis y somos el país con mayor tasa de paro y con mayor tasa de inflación. Así que alguna responsabilidad, señor Sánchez, tendrá su propio Ejecutivo. Lo vamos a analizar con todo detalle aquí, en 7 al día, información con criterio. El otro día, por aclarar alguna cosa, me dijo el señor Sánchez que a mí me habían expulsado por tránsfuga. Y no, mire, le voy a aclarar. A mí me han expulsado por no apoyarle a usted y por entender que con el sanchismo, por decir que con el sanchismo no se puede pactar, lo cual lo sigo pensando y desde luego seguiré trabajando para ello. Este es un gobierno de coalición, evidentemente somos dos formaciones políticas que tenemos sensibilidades distintas, pero nos une lo fundamental, señorías, nos une lo fundamental, y es dar una respuesta determinada, con la máxima unidad posible y con la máxima solidaridad ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra, como hicimos también durante la pandemia. Bueno, pues el señor García Danero recordando que su oposición al sanchismo es total. Y también en la sesión de control hemos vivido el rifirrafe entre Cuca Gamarra y Pedro Sánchez. Y tenemos que ver si actuamos o no actuamos, y en su caso, si continúan estorbando o empiezan a ayudar al Gobierno de España, que es ayudar a su país. Este gobierno está actuando. Hemos actuado pidiendo, por ejemplo, a todas sus señorías, el Grupo Parlamentario Popular y gobiernos autonómicos como el de Galicia no tuvieron a bien presentar ningún tipo de propuesta al Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, pero hemos pedido iniciativas, propuestas a los distintos grupos parlamentarios. Y parece que usted no quiere ver que las familias no llegan a final de mes, que no se pueden llenar los depósitos de gasolina y que hacen lo imposible para no encender la luz por miedo a las facturas. Señor presidente, ¿qué futuro le espera a la sociedad española con su gobierno? Bueno, pues esos son los rifirrafes que se vivían esta mañana en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Última hora también, el próximo 19 de abril habrá mascarillas cero, es lo que se acaba de aprobar. Y vamos a regresar al Congreso de los Diputados porque esta mañana ha habido un performance de unos supuestos científicos. Josué Cárdenas. Pues sí, Luis, mira, nos hemos acercado ahora mismo a la plaza que está enfrente del Congreso de los Diputados, donde todavía quedan las últimas personas que han causado, pues bueno, unos altercados dentro de la puerta del Congreso de los Diputados. Se ha llenado de pintura, ya lo veis limpio en vuestras pantallas, pero se ha llenado de pintura porque una plataforma de rebelión científicos han decidido llenar de pintura las puertas del Congreso. Vamos a tener sus testimonios para contarles en qué ha consistido su reivindicación y qué va a pasar con ellos, si les va a salir gratis, si va a haber multas, si va a haber sanciones. Bueno, pues todo lo vamos a comentar y también hablaremos de esa sesión de control en la que las alusiones a Galicia han sido bastante constantes. Gracias, Josué. Enseguida volvemos contigo. Y ayer el Congreso de los Diputados fue escenario y protagonista de la vida política. Diputados y senadores se juntaron para escuchar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que, atención, acusaba a algunas compañías, entre ellas a Porcelanosa, de seguir manteniendo actividad en Rusia. І допускати у свої порти російські кораблі. Пані та панове, іспанські народи, зараз на території України вирішується доля не тільки нашої держави, але й доля усього європейського проєкту. Цінності, які об'єднали всіх нас з вами. Bueno, enseguida vamos a hablar sobre ese señalamiento de algunas compañías y también les vamos a hablar sobre el señalamiento de lo que ocurrió en Guernica. El presidente de Vox, Santiago Abascal, dice que, hombre, podía haberse referido, por ejemplo, a Paracuellos. Ahí lo están viendo en un tuit. Y bueno, queremos repasar la última hora de lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania. Lo hacemos con Lucía Bajo. Adelante, Lucía.
Sí, Luis, ya son 42 los días que llevan Rusia y Ucrania en continua tensión. España sigue la tónica de la mayoría de países de Europa y ha decidido expulsar en torno a 27 diplomáticos rusos del país. Rusia mantiene la tensión en el Donbass y el asedio a Mariupol. Alrededor de 160.000 personas siguen atrapadas en la ciudad. Zelensky ayer, en su comparecencia en el Congreso, agradeció el apoyo a España y pidió más sanciones contra Rusia. Enseguida les ampliamos la información. Gracias, Lucía. Enseguida les contamos más detalles de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y en clave nacional, en Ceuta y Melilla siguen cerradas las fronteras y atención a las declaraciones de la delegada de Gobierno en Ceuta. Dice que desea que se abran las fronteras cuanto antes porque las amas de casa quieren muchachas. Alucinante. Escuchen. En Ceuta, sobre todo las amas de casa, estamos deseando que vengan las muchachas. Te lo digo, empezando por mí. Que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde, la verdad es que cuesta. Bueno, esta señora es delegada de Gobierno. Delegada de Gobierno, y ha soltado esa perla que vamos a analizar con todo detalle. Y mientras vivimos en una crisis económica absolutamente colosal. Las empresas que se dedican a los congelados están asfixiadas porque están pagando la factura de la luz, no pueden desenchufar y no saben qué hacer. Rocío Hernández. Sí, buenos días, Luis. Las tiendas de congelados utilizan máquinas encendidas 24 horas los 365 días al año con el precio de la luz por las nubes. Por tanto, hoy estamos en un mercado madrileño para contaros de cerca cuál es la situación que atraviesan los comerciantes. Gracias, Rocío. Y otro de los sectores asfixiados es el sector del transporte. Con ello se encuentra nuestro compañero Antonio Gómez Olea. Adelante, Antonio. Hoy en 7NN vamos a hablar con los transportistas, los más afectados por toda esta crisis. Todos ellos coinciden en que la subida del petróleo se está haciendo insostenible. Muchos de ellos trabajan bajo pérdidas. Bueno, pues esta mañana, a eso de las 11, aparecía un grupo de supuestos científicos en el Congreso de los Diputados reclamando más inversión en ciencia y cumplimiento de los compromisos medioambientales. Con ellos se encuentra nuestro compañero Josué Cárdenas. Adelante, Josué. Pues efectivamente, Luis, saltaba la noticia cuando estábamos dentro del Congreso de los Diputados y de repente se nos avisa que una serie de científicos, personas que se denominan científicas, han conseguido llenar de pintura la fachada del Congreso de los Diputados y de, bueno, pues causar el desorden dentro de la realidad de la mañana de Madrid que se suele vivir dentro del Congreso de los Diputados. Y por eso estamos con Belén, una de las personas que ha estado presente. Vemos pues pintura incluso en la cara de lo que ha tenido que ser toda esta cuestión. Bueno, ¿qué reivindicáis exactamente? Sí, esto lo hemos hecho con motivo de la salida oficial del sexto informe del IPCC este lunes pasado, en el que, entre otras cosas, pues nos habla de cogobernanza, ¿no? De que necesitamos que las decisiones que se tomen en materia de cambio climático sean junto con la ciudadanía, y por eso reivindicamos unas asambleas ciudadanas vinculantes, ¿no? Como las que ha convocado el Gobierno recientemente. Y todos estos términos de lo que me hablas, ¿crees que merece la pena llenar de pintura el Congreso? Es decir, habéis sido en ese caso valientes para poner en desorden la realidad parlamentaria que estaba sucediendo. ¿De verdad merece la pena? La vida en el planeta merece la pena, la vida de las generaciones futuras por supuesto que merece la pena, y comentar que no ha sido pintura, o sea, ha sido pintura biodegradable que se quita con agua, y a la vista está que la fachada del Congreso está impecable ahora mismo. Sí. ¿Por qué esa pintura roja? ¿Por algún motivo en concreto que queréis representar? Representamos precisamente la sangre, ¿no? La sangre de todas las especies que están muriendo. Estamos en la sexta extinción masiva de especies, y también de las generaciones futuras, la gente sobre todo del sur global que ya están viviendo esto, y sí, esa sangre que nuestros políticos con su inacción están derramando de forma simbólica. Lo hemos hecho nosotros, pero está ocurriendo. ¿Ha habido algún político que se ha acercado a daros ánimo, a apoyaros? Sí, efectivamente hemos tenido a Uralde que se ha acercado con nosotras, ha dicho que nos apoyaba, pero nosotros reivindicamos. Uralde, perdona, para la audiencia, ¿de qué partido es?
Creo que es de Podemos, ¿no? De Unidas Podemos. Exactamente. Sí, pero bueno, nosotros no queremos palabras, queremos el apoyo ahí dentro, y no solo suyo, sino de todo el resto, ¿no? de la Cámara. Y de hecho, en este mismo edificio, hace 2 años y medio, se declaró la emergencia climática. No sé si lo saben los que están viendo esto, pero se ha declarado una emergencia climática 70 y pico días antes de la sanitaria. Y vemos que cuando se declara una emergencia, si hay voluntad política, se pueden tomar medidas bastante a la altura de las circunstancias, y esto pues lo requiere. Y por último, ¿qué consecuencias va a tener? ¿La policía ha habido detenidos? ¿Os van a poner algún tipo de multa, algún tipo de sanción? Porque claro, evidentemente que todo acto tiene unas consecuencias. Sí, nosotros hacemos desobediencia civil no violenta y es nuestra idea, ¿no?, asumir las consecuencias de esto, que en principio ahora mismo pues es una propuesta de sanción administrativa, veremos a ver si más adelante viene algo más, pero sí es nuestra idea poner el cuerpo y es la forma de resistencia que hacemos. Bueno, pues ya ves, Luis, la verdad que hay jóvenes que, bueno, con su Dime, Luis. Sí, si le puedes trasladar la pregunta, porque supongo que lo que piden es mayor recorte en las emisiones de CO2. Ellos lo han representado con ese color rojo de sangre, pero supongo que son conscientes de que ese recorte de emisiones de CO2 supuestamente salva al planeta, pero asfixia y suicida a la economía de muchos países. Y hay mucha gente que va a pasar mucha hambre. ¿Son conscientes de esa realidad? Claro. Claro, lo que me preguntan desde Plató es que lo que reivindicáis de ese recorte de CO2 al final repercute en las familias y repercute en muchas veces subidas de impuestos, en tener que comprar coches más caros. ¿Sois conscientes de que esto puede dañar a muchas familias que lo están pasando muy mal? Por eso mismo lo que decía antes, de que esto se tiene que tomar en conjunto con toda la ciudadanía, en esas asambleas ciudadanas vinculantes que estén asesoradas por expertos y expertas, y que sea la propia ciudadanía bien representada por niveles, clases sociales, todo esto, quien tome las decisiones, y así se garantizaría esa transición de forma justa para todos. ¿Crees que el cambio climático es la mayor emergencia que tiene ahora mismo el ser humano? No lo creo, lo sé, lo sabemos, o sea, lo dicen los informes científicos, hay consenso internacional en esto y... Bueno, pues hay consenso científico, esa es una de las frases más de modas hoy en día, y que por lo tanto, pues estas han sido las reivindicaciones de este grupo de rebelión científica que, ya les digo, han querido reivindicar llenando de pintura la fachada del Congreso, una fachada que ya está limpia y en el que la policía pues tan solo parece que les ha tomado nota, les pondrá una multa administrativa, pero de momento nada más, Luis. Luego analizaremos con nuestro experto en tribunales cuál puede ser la calificación jurídica, pero en todo caso hay que recordar que la verdadera emergencia es llegar a fin de mes y que las colas de paro desgraciadamente existen. Gracias, Josué. Y seguimos en el Congreso, y ahora nos vamos dentro porque Podemos está realizando una propuesta sobre el asunto del Sáhara y cuenta con el apoyo de las CUP y de Galicia en Común. Bases a sus socios parlamentarios y sin convertir la llamada realpolitik en un triste ejercicio de cinismo. ¿Qué ocurriría si, tratándose de Ucrania, se dijera que las propuestas de Putin son las más creíbles, las más justas, las más realistas de todas las que hay sobre la mesa? ¿Cómo evitaríamos aparecer no como mediadores, sino como portavoces unilaterales del más fuerte? Porque eso es lo que está pasando, que al colocarse de manera tan ostensible del lado del más fuerte, el Gobierno está perdiendo su credibilidad como mediador en el conflicto del Sáhara. En primer lugar, frente al pueblo saharaui. Ya puede el ministro Álvarez visitar al enviado especial de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura. Ya puede asegurar que cualquier solución deberá contar con el visto bueno de ambas partes, pero la realidad es que el pueblo saharaui y sus representantes... Bueno, la realidad también es que ayer, durante la presencia de Zelensky, hubo varios diputados de Izquierda Unida y de Podemos que decidieron no estar y no aplaudir. Pero, en fin, vamos a recordar lo que ocurrió en esa comparecencia del señor Zelensky, una comparecencia especial donde se juntaron diputados y senadores y donde Zelensky pidió solidaridad a España y España se comprometió a enviar más armas. Vamos a recordar lo que ocurrió en la tarde de ayer. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha atrevido a equiparar la situación que atraviesa actualmente Ucrania con la vivida en la localidad de Guernica en 1937 durante la Guerra Civil Española. De esta forma, se ha posicionado claramente, evitando mencionar otras barbaries similares como la invasión francesa o el bombardeo de Cabra realizado por la aviación republicana y la Unión Soviética. Вони знищують це місто повністю, там вже немає нічого, окрім руїн. Більше 90% на сьогодні усіх будівель зруйновано. Вбитих людей ховали просто у дворах. Del mismo modo, Zelensky ha celebrado que muchas compañías españolas han parado de funcionar en Rusia y ha querido agradecer su apoyo. Sin embargo,
se ha atrevido a señalar a algunas compañías como Marsans o Porcelanosa desde el desconocimiento para que también dejen de hacer negocios allí. І допускати у свої порти російські кораблі. Пані та панове, іспанські народи, зараз на території України вирішується доля не тільки нашої держави, але й доля усього європейського проєкту. Цінності, які об'єднали всіх нас з вами. Por último, el presidente Sánchez se ha comprometido a seguir enviando equipamiento militar para que este país pueda seguir defendiéndose ante los ataques de Rusia. Quiero asegurarle, presidente Zelensky, que vamos a continuar con ese apoyo en todo lo que podamos. Políticamente seguiremos apoyando, como hasta ahora, las sanciones más duras contra el régimen de Putin. También seguiremos aportando ayuda humanitaria y asistencia financiera. Y también, por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar para que Ucrania pueda ejercer su derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. De este modo, se ha querido mandar el apoyo de toda España al pueblo ucraniano frente a la invasión de Rusia y mostrar admiración por la resistencia frente al invasor. Bueno, pues eso es lo que ocurrió en la jornada de ayer en el Congreso, jornada extraordinaria, como decimos, donde colocó en el punto de mira algunas compañías y citó, puso como ejemplo Guernica. Javier Villamor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Álvaro Peñas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿algún comentario rápido de lo que ocurrió ayer? Bueno, lo del comentario de Guernica pues es un hecho muy conocido, muy difundido, sobre todo por el tema con la guerra civil, y es normal que se haya referido a una situación así, ¿no? Si hubiera sido igual el 2 de mayo, posiblemente se hubiera referido a la resistencia en Madrid frente al ejército napoleónico, ¿no? Pero bueno, poco más que eso, aparte que eso es algo que hacen sus asesores. No creo que Zelensky tenga, la verdad, ni idea sobre la guerra civil española o en general sobre la historia de España. Pero sí ha decidido nombrar algunas empresas en concreto, cosa que no ha hecho ninguna intervención de ningún país, Pedro. Pues sí, a mí eso es lo que me parece mal, que se invita a un jefe de Estado a dirigirse a las Cortes españolas, que son ahí donde reside la soberanía del pueblo español, y este jefe de Estado pues aprovecha la ocasión para reñirnos. La verdad, a mí me parece excesivo. Ya lo ha hecho en algunas otras intervenciones. Reñir a empresas, no a la política todavía tendría un pase, ¿no? No, ni eso tendría el pase. O sea, es una fórmula de cortesía. Y entonces, claro, estás invitado por una institución extranjera y entonces, pues, como mínimo, consensuar, aquí sí que viene bien esa palabra, consensuar el discurso con aquellos que te invitan a su casa. Y desde luego la amenaza, porque es una amenaza, es un señalamiento a empresas españolas que luego encima estamos descubriendo que no tienen negocios con Rusia, pues es una falta de educación, una grosería imperdonable. Me pregunto si se lo atrevería. Eso se lo haría a empresas, por ejemplo, francesas o italianas o norteamericanas. Y además, hombre, atacando a la libre empresa, porque una compañía como Porcelanosa tiene perfecto derecho a desarrollar su actividad empresarial, ¿no? Bueno, Porcelanosa ya se ha manifestado mediante un comunicado y tenemos oportunidad de hablar con uno de sus portavoces. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, supongo que el comentario de ayer no le sentó muy bien. Cuéntenos cuáles son sus actividades en Rusia y por qué cree que les han colocado en el punto de mira. Sí, bueno, por partes. Por una parte, evidentemente, lo del comentario del presidente fue una sorpresa y a partir de ahí ya nos pusimos a actuar en consecuencia, a comunicar lo que básicamente son nuestras actividades en Rusia. A nosotros se nos conoce a nivel mundial por la red de tiendas que tenemos, ¿vale? Y en la mayoría de los países esas redes de tiendas sí que pertenecen al grupo Porcelanosa. Quiero decir que esas redes sí que son filiales nuestras. Hay una serie de países en las que no tenemos filiales por diversos motivos, pero sí que trabajamos con distribuidores multimarca, o sea, gente que importa tanto Porcelanosa como marcas del sector, ya sean italianas o españolas o de otros países, que utilizan el nombre de Porcelanosa, pero ni mucho menos pertenecen al grupo, no son de nuestra propiedad y son empresas independientes como cualquier otro distribuidor. Entonces, en este caso, en Rusia, nosotros hemos trabajado siempre de toda la vida con distribuidores, ¿vale? Lo que pasa es que hay distribuidores que utilizan el nombre de Porcelanosa como reclamo, pero podemos estar hablando de una empresa, pongamos un ejemplo, Azulejos Pepito, y se pone Porcelanosa de cartel.
Pero en ningún caso en Rusia es empresa nuestra, claro. Pero en todo caso, sean estrictamente ustedes o no lo sean, ustedes están desarrollando una actividad comercial en Rusia y eso no significa que estén apoyando al gobierno ruso y mucho menos la invasión de Ucrania. Forma parte de la libre actividad y del libre mercado, entiendo. Sí, lo que pasa es que en el momento en el que saltó el conflicto nosotros ya bloqueamos la relación con Rusia. En muchas partes había evidentemente ingredientes éticos en la decisión. Tenemos mucha colaboración con Ucrania porque importábamos hasta que se cerró el puerto de Mariupol, importábamos materias primas para fabricar desde allí. Tenemos muchos empleados ucranianos en la empresa y por otro lado también evidentemente las complicaciones que se generaban a raíz de los bloqueos, como pueden ser las transacciones vía SWIFT y demás, que evidentemente imposibilitaban las operaciones. Entonces, realmente de donde viene todo este malentendido es que nosotros en enero, previo al conflicto, hicimos ventas por adelantado en Rusia, entonces es material que en el momento en el que el cliente, en este caso el importador, lo paga y ya pertenece a él, porque nosotros vendemos Sports, se hicieron esas ventas en enero, vinieron complicaciones logísticas que ya por todos son sabidas a nivel de falta de contenedores en puerto, huelga de camioneros, etcétera, que hicieron que este material se sirviera en marzo, pero en todo momento es el cliente, el importador, el que se lleva ese material, no nosotros, por las razones que os he comentado ya paramos de tener relaciones con el mercado ruso, en el momento de la invasión. Ya. Bueno, pues asunto aclarado. Gracias, sí. Gracias por estar con nosotros y mucho ánimo. Perfecto. Muchas gracias. Un placer. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, pues otro de los temas polémicos ha sido el nombramiento de Guernica, la comparación con Guernica. En el reportaje hablábamos que, hombre, se podía haber comparado con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con el bombardeo de Cabra o, como dice el señor Abascal, con los atentados de Paracuellos. Pero queremos repasar toda esta polémica. Lo hacemos con Lucía Bajo. Sí, ayer el presidente ucraniano Zelensky compareció por videoconferencia en el Congreso de los Diputados y en esa intervención comparó la guerra ucraniana con el bombardeo de Guernica. Agradeció la ayuda de España, pidió a empresas españolas como Porcelanosa que dejasen de hacer negocio con Rusia y suplicó más sanciones contra Moscú. Y dicho y hecho, la Unión Europea ha propuesto prohibir las importaciones de carbón tras la matanza de Bucha. Este quinto paquete de sanciones castigará aún más a la banca, limitaría la tecnología punta y cerraría los puertos. Lo que no contempla por el momento es el petróleo o el gas. La OTAN ha respondido a Zelensky y ha enviado blindados, tanques y drones kamikazes a Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así lo ha resumido. Escuchen. Necesitamos más presión y que las propuestas impliquen una prohibición de la Unión Europea a las importaciones de carbón de Rusia por un valor de 4.000 millones de euros al año. También una prohibición total de transacciones en 4 bancos rusos clave, incluido el segundo más grande del país, VTB. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido más contundencia y ambición contra Rusia. No podemos esperar a que esta guerra acabe. Tenemos que trabajar para que esta guerra acabe. Y para eso necesitamos más sanciones y más armas y material bélico con el que los ucranianos se puedan defender de los ataques y de las atrocidades del régimen de Putin. Hay que destacar que en mitad de la charla de Zelensky hubo quien evitó aplaudirle. Entre ellos, un diputado de Unidas Podemos y 2 de la CUP, Gabriel Rufián, ha asegurado que hay que apoyar a Ucrania a pesar de sus déficits democráticos. En cuanto a la comparecencia del presidente Zelensky, pues como no puede ser de otra manera, celebrar que pueda tener este espacio en esta Cámara, como en otras cámaras de otros países europeos. Le escucharemos con atención y con respeto. Todo el mundo está conmocionado tras la matanza en Bucha, aunque el embajador de Rusia en España ha hecho hincapié en que se trata de un montaje. Que es un montaje para despreciar a Rusia. Sí, un montaje que habrían
por lo tanto realizado los ucranianos. ¿El ejército ucraniano habría matado, me dice usted, a sus propios compatriotas? Eso dice usted, Carlos. Yo no dije esto. Yo dije que hay que hacer una investigación, pero nosotros vemos que cuando las tropas rusas han dejado la ciudad, al día siguiente salió el alcalde de la ciudad diciendo con voz radiante de que no hay rusos aquí, ya estamos bien. Putin también ha asegurado lo mismo, Luis. Ya, bueno, pues en la tarde de ayer y en la mañana de hoy ha habido varios diputados de Izquierda Unida y de las CUP que han manifestado su posición distante con relación a Zelensky. Lo vamos a ver a la vuelta de publicidad y también les hablaremos de lo que ocurrió en la comparación con Guernica. En un minutito. Bueno, pues ayer vivimos una jornada histórica en el Congreso de los Diputados. Hubo en general aplausos a Zelensky, que por cierto, con una traducción manifiestamente mejorable, pero hubo algunos que decidieron ausentarse y que además han sido extraordinariamente críticos. Curiosamente, extrema izquierda, vean. Sí, bueno, estuve siguiendo el pleno porque tenía interés, pero bueno, no comparto la versión oficial. En Ucrania hubo un golpe en 2014. El Partido Comunista está ilegalizado desde 2015 y entonces nuestro grupo tuvo una posición de respeto institucional, de escucha, pero en mi caso es cierto que no asistí al pleno. Bien, nosotros tenemos claro que Ucrania es el país agredido, que Putin es el agresor, que él es el representante, por tanto, de un país agredido y, sin embargo, pensamos que su acción política tampoco debe ser aplaudida acríticamente. En Ucrania, por ejemplo, hay partidos que han sido ilegalizados sin motivo alguno, partidos que no estaban a favor de la agresión de Putin. El propio Partido Comunista está ilegalizado desde antes y, sin embargo, hay mucha tolerancia con elementos neonazis. La extrema izquierda sangra por la herida por esa ilegalización del Partido Comunista. Javier, ¿cuál es tu balance de lo que ocurrió ayer? Bueno, en este caso tengo que dar la razón a este portavoz, ¿no? Vaya. No, me refiero en el caso... O sea, con lo que hablaba antes Álvaro, ¿no? La imagen colectiva de Guernica, es cierto que es una parte propagandística de la República en ese momento que más ha trascendido a nivel internacional, pero ejecutada principalmente por la Legión Cóndor, ¿no? Justo unos nazis que están siendo apoyados en este caso, seguramente como carne de cañón, eso nadie lo discute, en Ucrania, ¿no? Y que además reconocido por Zelensky, que además forman parte de la estructura militar. Es decir, que los nazis, depende de qué momento, o lo de siempre, no es el qué, es el quién, y depende también de las circunstancias. A mí me parece triste, entiendo lo que está haciendo Zelensky a nivel estratégico, también hay que entender quién está detrás de Zelensky. Zelensky solo por su propia voluntad no hace esto. Es decir, hay alguien que está haciendo que Zelensky vaya a ciertos parlamentos a hablar. ¿Y quién es? ¿Quién es la mano que vence la cuna? Porque en términos de política, de comunicación y de retórica, la batalla de la retórica la está ganando. Por supuesto, pero es que... ¿Pero quién la maneja? El mundo anglosajón a nivel propagandístico es el amo del mundo, ¿no? Eso es así, siempre ha sido así, la democracia vende mejor, los derechos humanos venden aún mejor. Y en este caso, en este caso hay que tener en cuenta que Ucrania, al igual que la guerra civil en ese momento, no es solo una guerra civil, que también es una guerra civil en Ucrania, hay que entenderlo así, es una guerra global entre Estados Unidos y China y sus aliados, en este caso Rusia, y por lo tanto hay representantes de uno y otro bando en ese momento, ¿no? En este caso Zelensky, representante del lado estadounidense, le podemos ver así, y por eso se le pasea por el lado occidental. A mí me sorprende, y aquí hablo de la ofensa quizá también como español, ¿no? Y también como europeo. Es decir, ¿qué hace este hombre yendo a todos los parlamentos a recordar conflictos que hemos tenido los europeos entre nosotros para conseguir apoyo a Ucrania en este caso? Solidaridad, ¿no? Yo creo que eso es normal. Sí, pero creo que no es una buena estrategia en el sentido de... A Estados Unidos les recordó Pearl Harbor, a nosotros claro, Guernica. Sí, pero también es cierto que no son ejemplos realmente tan concretos, ¿no? Es decir, tenemos un ejemplo mucho mejor del invasor francés. Es curioso que a los neerlandeses les recuerda nuestro pasado, pero a nosotros no nos recuerda lo de los franceses, ¿no? Que es realmente lo que estamos hablando, una invasión de un ejército invasor, obviamente una toma de control del poder, toma de poder, etcétera, etcétera, destrucción de cierto legado, en fin, creo que las similitudes serían mucho más obvias. Y sobre todo en este caso a mí me da pena en el sentido también entender un poco cómo funciona la clase política, ¿no? Hay una obsesión por posicionarse por todo y por todos que yo creo que resta credibilidad a algunos mensajes, y en este caso tanto izquierda como derecha creo que ayer perdieron bastante credibilidad parlamentaria. No todo el mundo
aplaudió en todos los momentos, tampoco no hacía falta, pero creo que no sé, no hace falta estar siempre diciendo cosas. Creo que ahora que he estado en Hungría esta semana, creo que la posición de Orbán ha sido mucho más inteligente, la ha sabido explicar bien y ha funcionado muy bien. Es decir, oiga, la ciudadanía lo ha entendido. Nosotros tenemos un posicionamiento neutral, al igual que España en la Primera Guerra Mundial, sacamos un beneficio económico y necesitamos crecer. Yo creo que eso no se ha explicado en Europa, ¿no? A mí lo que me resultó indignante fue el señalamiento de empresas concretas y lo que estoy sorprendido es que esas empresas tengan casi que pedir disculpas. Esas empresas están actuando en mercado y se ha acabado. Porque el hermano mayor está presionando para que rompamos esos lazos. Es decir, pero que la libertad de mercado es sagrada, que Porcelanosa está vendiendo a señores que quieren comprar porque les da la gana. La libertad de mercado es para unos sí y para otros no. Y desgraciadamente en Europa no existe libertad de mercado. Si no, España tendría un posicionamiento mucho más fuerte del que tenemos ahora mismo, por desgracia. Eso es. Lo único que hace falta es creérselo, Álvaro, muy rápido. Sí, el único el posicionamiento de la extrema izquierda también es normal porque, por ejemplo, las CUPs han tenido siempre buenas relaciones con las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk que funcionan de una manera prácticamente soviética, entonces son ideológicamente muy afines. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, lo de Zelensky es cierto, el señalamiento de las empresas es vergonzoso. Creo que solamente hay algo parecido con Peugeot en Francia, aunque creo que no fue en el Parlamento. Sí ha habido un señalamiento contra Peugeot por parte del gobierno ucraniano por seguir trabajando en Rusia. Y bueno, respecto a lo del ejemplo histórico, recordar siempre lo que ocurre con esto, ¿no? Son los asesores. El caso de Nelson Mandela en 1991 en Toledo, invitado por gente del Partido Socialista y sindicalistas, y cuando están todos reunidos dice que le gusta hablar un homenaje a los héroes del Alcázar. Claro, evidentemente Nelson Mandela no sabía nada de la guerra civil española, pero alguien le diría, pues aquí estos hombres fueron unos héroes. Esos asesores, hombre, un poco de cuidado. En fin, hablamos de economía, hablamos de esas empresas señaladas y de la crisis económica que estamos viviendo con el incremento de los precios absolutamente descomunal. Enseguida les contamos la advertencia, la tarjeta amarilla del Banco de España, pero vamos a repasar algunos sectores. Por ejemplo, las empresas que se dedican a congelados están asfixiadas porque siguen pagando la factura de la luz, no pueden apagar porque sencillamente dejarían de trabajar y ahora mismo se encuentran entre la espada y la pared. Rocío Hernández. Buenos días, y así es, Luis. Y es que las tiendas de congelados utilizan, como veis, máquinas que están encendidas 24 horas al día durante 365 días al año. Por tanto, las facturas de la luz son inasumibles. En concreto, vamos a hablar hoy con Jesús, que él es de tiendas Congelados Romero, aquí en el mercado de Vicálvaro. Buenos días, Jesús. Hola, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Fenomenal. ¿Cuál es tu situación concretamente? Si acercáis cámara, vais a ver la diferencia. Mirar la factura del febrero del año 2021 y la diferencia de la factura 521 y en febrero del año 2022 1.172. Jesús, factura completamente duplicada. Duplicada, pero por completo. Y entonces es un problema que no es de fácil para asumir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues mira, en principio lo que se puede hacer es cambiar de tarificación. Lo que hemos hecho en primer lugar ha sido negociar con otra comercializadora, y entonces pues hemos cambiado el sistema de tarificación. En vez de ser un sistema por tramos que tienen distintos precios según cada tramo, valle, llano y punta, hemos negociado un precio por kilovatio hora fijo para todo el día. Y hablando y negociando, pues hemos conseguido que ese precio por kilovatio fijo para las 24 horas del día sea inclusive inferior que el periodo valle del anterior contrato, con lo cual algo se ha conseguido. Pero Jesús, en concreto de esta factura, compañeros, si nos acercamos a la imagen vemos que 204,69 son solo de IVA, un 21% de IVA. 21%, es algo también importante. A nosotros, por tener 3 motores muy potentes instalados en la tienda para tanto la vitrina, el armario, la cámara, necesitan mucha potencia porque tienen que bajar unas temperaturas desde menos 31 grados que está... Sí, compañeros, es que si mostramos los grados, efectivamente, 31, 36, se necesitan muchísimos grados. 20, 22 grados bajo cero hay que conseguir para que se conserven bien los productos. ¿Qué pasa? Que tenemos que contratar una potencia elevada. En este caso son 13.850 kilovatios. ¿Qué ocurre? Que al ser para cada cámara, porque perdóname, Jesús, tú tienes 3 cámaras. Para toda la tienda, para los 3 motores. Con lo cual, al ser una potencia superior a 10.000 kilovatios, ya parece que somos una empresa o un tramo industrial. Y entonces no se nos aplica la rebaja del 21% al 10%. Seguimos pagando
Un 21% de IVA. Por tanto, además de que se ha duplicado la factura, de esa factura 200 siguen siendo de IVA. Por tanto, ustedes no dan abasto. Nada, no damos abasto. ¿Qué ocurre? Somos una empresa familiar. Hoy en día, en un negocio pequeño solamente puede subsistir una familia. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido un empleado, hubiera sido inviable continuar con él, porque esta factura es el sueldo de una persona. Jesús, también queremos mostrar a los espectadores, porque vosotros estáis intentando aguantar y no subir esos precios, pero me decías que de alguna, y su mujer Rosa también está aquí con vosotros, me decíais que estabais intentando aguantar los precios, pero que llega un momento que ya va a haber que repercutirlo al consumidor aunque no queráis. Claro, porque hay que ver que el material se está manteniendo en unas cámaras congeladoras, que el precio ya viene subido. Entonces hay que sacar un dinero para poder pagar esa luz. O sea, trabajamos con unos márgenes muy ajustados y hay que pagar la luz y todo lo demás y mantener nuestra vida. Bueno, sobre todo, Rosa, tú me comentabas que la parte proporcional que pagáis de luz de más es dinero que os quitáis vosotros de vuestro propio beneficio. Hombre, claro. Esto no tienen que conocer los espectadores, porque es transmitir de cerca una situación de un empleo, de un comercio local, familiar de toda la vida, y que de vuestro propio beneficio estáis sacando. Tenemos que ajustar al máximo los precios, porque es un barrio en Vicálvaro, es un barrio de gente trabajadora, y ajustamos muchísimo los precios porque necesitamos que los clientes también puedan tener la confianza de venir al comercio de barrio, que es lo más importante. Y ahora más que nunca es cuando los vicalvareños tienen que apoyar al comercio de barrio para poder seguir manteniendo, si no es inasumible. Enséñame, por ejemplo, de algunos productos que tenéis por aquí, ¿cuáles son los que habéis subido? Mira, los productos que nos han subido es una cosa y que hemos subido... Habéis tenido que subir. Es otra. Entonces, productos, sobre todo los elaborados de pollo. Por ejemplo, el pollo Kentucky... Sí, señálalo. Ahí está el pollo Kentucky, o los nuggets, los fingers, lo que llevan un pollo y una elaboración con cereales, pues es lo que se ha incrementado más. Hemos intentado no subir todo lo que nos han subido a nosotros, por eso, porque bueno, tenemos mucha relación con nuestros clientes de toda la vida y nos cuesta muchísimo modificar los precios, porque no se puede, la gente lo está pasando muy mal, porque igual que nos han subido la luz a nosotros, les han subido a ellos. El sábado estuvo un cliente, una pareja joven, dos viviendo en una casa de 50 metros cuadrados, no de luz, pero de gas, les ha venido un recibo de 2 meses de 400 euros por utilizar solamente el agua caliente y la calefacción. Entonces, a ti te viene una factura de 400 euros y ya no sabes qué hacer, porque te joroba Al final estamos todos... te fastidia el presupuesto de todo el mes. Pues Rosa, Jesús de Congelados Romero, aquí en el mercado municipal de Vicálvaro. Esta es la galería de alimentación, mercado de Vicálvaro. Efectivamente, pues un mercado tradicional. Un mercado tradicional y un puesto tradicional de toda la vida. Hay que apoyar el comercio local. 40 años y el mercado lleva abierto 55 años. Tenemos que intentar mantener más años todavía y nos debemos que sigamos para adelante. Que siga por mucho pues tiempo. Muchísimas gracias por transmitirnos y acercarnos vuestra situación, que hay que conocerla. Es hora de que los espectadores también desde casa puedan ver la situación que viven muchísimas familias y comerciantes de nuestro país. Muchos compañeros. Nosotros, bueno, porque son cámaras con mucha potencia, pero todos los compañeros funcionan con cámaras. Entonces, todos estamos igual. O sea, que es un poco generalizado. Pues muchísimas gracias por atendernos en CTN. Gracias. Gracias, Rocío. La verdad es que situación difícil, donde hemos visto además cómo ese IVA no se mueve, pero la factura se incrementa de manera espectacular en una situación de asfixia. Oye, 400 euros para la calefacción de 2 meses por un pisito de 50 metros. Impresionante. Gracias, Rocío. Bueno, Pedro, gracias, Luis. Una cosa rápida. Mañana va a ser la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Núñez Feijóo dice que le va a exigir rebaja inmediata de impuestos. ¿Crees que va a haber algo? Luis, no me cuentes chistes, que estamos en directo y me puedo echar a reír. No, yo creo que una cosa es lo que diga Alberto Núñez Feijóo con la boca pequeña, porque él no se lo cree, y luego lo que va a hacer Pedro Sánchez, que es mantener esto. Lo ha contado esta familia. El IVA
la inflación, ¿a quién perjudica? Pues perjudica a los ciudadanos. ¿A quién beneficia? Hacienda. A Hacienda. Claro, Hacienda sigue cobrando y ganando dinero. Los científicos de esta rebelión científica podían ir a estos lugares, a estos mercados populares, a contarles que el daño que están haciendo las cámaras frigoríficas y cómo eso está matando el ozono, el CO2 bueno, me callo. Cómo eso está matando plantitas y gusanitos en el Amazonas y que ellos tienen que apagar las cámaras y dejar de comer carne para salvar el planeta y si es posible dejar de tener hijos y nietos. Sí, y que esa familia tiene que desaparecer, ese comercio tiene que desaparecer y esos clientes tampoco van a poder disfrutar de esos productos. No, pero Luis, desaparece este comercio, desaparece todo el mercado y ¿quién aparece? Aparecen las grandes multinacionales como vimos durante la pandemia. Eso es. Porque en Francia y en muchos países seguían abiertos los grandes supermercados. Pedro, y una administración cada vez más grande, que con toda esta inflación la administración va a recaudar 14.000 millones de euros más, mientras hay muchísimos sectores que están asfixiados. Hemos visto, por ejemplo, el sector de la congelación, pero también el sector del transporte. Con ello se encuentra a nuestro compañero Antonio Gómez de Alea. Han suspendido la huelga, pero siguen asfixiados. Adelante, Antonio. Sí, así es. A pesar de que desde el pasado sábado han disminuido las protestas, el sector del transporte considera que no ha habido una solución efectiva. Hoy nos encontramos en Barcelona, donde nos va a atender Francisco Gómez, transportista y camionero. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Antonio. Cuénteme, ¿cómo se está desenvolviendo actualmente la situación? ¿Cómo lo están viviendo los transportistas? Bueno, pues más o menos igual que antes que empezara todo el follón del 14 de marzo. No ha cambiado gran cosa. Todo sigue igual de caro. La patronal o los clientes, llamémoslo como quieran, se niegan en muchos casos a revisar los precios. Hay un artículo que entró en vigor el 1 de marzo que es de muy difícil aplicar. El depósito de combustible cada día está más caro, el de AdBlue también, que se ha triplicado el precio. Poco ha cambiado. Usted, Francisco, como transportista, ¿qué opina respecto a las soluciones que ha propuesto el gobierno del petróleo? Que no sirve para nada. O sea, a mí que me bajes el precio 20 céntimos y la semana antes me lo has subido 40, la verdad, no. Que me des 1.200 euros cuando llenar esto ya vale 1.000, no me suben absolutamente nada. A mí la factura me ha subido más de 1.000 euros en gasoil. O sea, nada. La situación sigue exactamente igual. ¿Y qué piden los transportistas? Cuando habla usted con sus compañeros del sector, ¿qué es lo que necesitan para que esta situación vuelva a la normalidad? Pues mira, si yo, según una fórmula matemática que hay en el artículo, el combustible es el 30% del coste, poder cobrar el otro 70%, simplemente. O sea, cobrarlo acorde de lo que del gasto que yo tengo. Lo que no puede ser que me estén diciendo por un lado que el combustible es el 30% del coste y resulta que el otro 70% es inviable cobrarlo. O sea, hay una dejadez del sector por parte del gobierno por muchos motivos. Entonces esto es una caja de Pandora, ha explotado una vez, probablemente explotará otra. O sea, soluciones tienen que buscarlas, o hay que buscarlas, o tenemos que buscarlas. Si no, la sociedad tiene un problema, porque nosotros tendremos que cerrar los negocios. Esto es un negocio ruinoso, porque un negocio que el precio todo por el cliente es un negocio ruinoso, pero no deja de ser un negocio. Y para que a mí me quede por debajo de un sueldo de una persona, yo tengo una inversión de 150.000 euros como mínimo en la carretera. Es inviable. Y Francisco, en su caso, ¿por qué ha vuelto a la carretera? ¿Por qué no han continuado con las protestas? A ver, primero volver a la carretera, o sea, cada uno sabe las necesidades de su casa. O sea, resulta muy fácil seguir a un youtuber y, bueno, vale, felicidades. Yo sé las necesidades de mi casa, yo tengo que sacar mi casa adelante, si no tengo otra cosa y me quedan 1.000 euros, pues tendré que sacar a buscar los 1.000 euros legalmente como sea. O sea, yo tengo que comer. Es así de claro. O sea, ahora estamos en abril, yo tengo que pagar Hacienda, yo tengo que pagar talleres, tengo que pagarlo todo. El camión lo puedo tener 2 semanas parado, pero llega un momento que tampoco. O sea, en cualquier momento puedo tener un accidente, en cualquier momento puede pasar 40.000 cosas. O sea, es que esto es un negocio y que depende de una máquina y una persona. Por lo tanto, o sales a la calle y te pones a trabajar, si no te sale a cuenta dónde estás, hay 2 opciones. O te vas para otro lado, o coges la puerta y te largas.
Es que no hay vuelta de hoja. No puedes pretender que un gobierno te ponga una solución. Yo tengo que cobrar lo que vale el porte. Y si no lo puedo cobrar, pues yo ya soy suficientemente mayorcito, consciente de que tendré que ir a quien me lo pague. Y si no encuentro que me lo pague, pues tendré que coger y cerrar el negocio. Y ya está, es que no hay otra. Francisco Gómez, transportista, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que la solución llegue pronto. Esperemos, pero vamos, que la cosa lleva así 20 años o más. No veo yo tan fácil. Bueno, pues como ya oyen, el sector del transporte no está satisfecho con las soluciones que propuso el gobierno. Veremos cómo evoluciona toda esta situación. Gracias, Antonio. La verdad es que migajas, efectivamente, esos 20 céntimos que no han solucionado el problema y, como vemos, el sector del transporte sigue en asfixia. Y atención al Banco de España, porque ha sacado la tarjeta amarilla. Dice que la inflación ha llegado para quedarse, que será el doble de lo que tenían previsto y que la recuperación económica tendrá que esperar. Lucía Bajo. Sí, el Banco de España ha revisado unas previsiones que han estado marcadas por la invasión de Rusia en Ucrania. El Instituto Monetario pierde gran parte de sus expectativas frente al crecimiento económico en 2022, en casi un punto de diferencia al que se estimaba en diciembre, es decir, hasta el 4,5% frente al 5,4%. El cambio más llamativo se produce en la previsión de la inflación, ya que aumenta en casi 4 puntos. El IPC medio en 2022 se espera que sea del 7,5% frente al 3,7% de las previsiones anteriores. Que la inflación duplique la cifra que se esperaba tiene que ver directamente con las sorpresas inflacionistas que ya arrastraba España, es decir, antes de la guerra, Luis. Gracias, Lucía. Pues esa es la situación. Banco de España advierte y la verdad es que esas advertencias del Banco de España, desgraciadamente, siempre se cumplen. Sí, el Banco de España tiene el mejor servicio de estudios económicos de España y lo malo es que el gobierno no le hace caso. La verdad, te puedes hacer unos pronósticos que se van a cumplir, pero claro, como Casandra de la mitología griega. Y entre los datos que ha dado nuestra compañera, falta uno, que es que la previsión de paro es del 13,5% para todo el año. Es decir, España seguirá siendo number one en Europa, en la zona euro y en la Unión Europea. Es que si se retrasa la recuperación a niveles de pre-COVID, también se retrasa la creación de empleo. Pero atención, porque incluso puede que haya recuperación sin generación de empleo, que sería ya todavía peor. Porque, por ejemplo, tenemos el dato de que va a haber ocupación hotelera en niveles de pre-COVID, ahora en Semana Santa, y sin embargo no ha habido recuperación en el empleo. O sea que aquí está habiendo una relación asimétrica. Sí, y la inflación subiendo también. O sea, podemos estar acercándonos a la famosa estanflación. Eso es. Que es general en Europa, porque en Alemania el IPC de marzo fue del 7,3%. Claro, los alemanes son muy sensibles a la inflación y es la inflación que tuvo España en febrero. Es decir, aquí se está descontrolando completamente la inflación. Eso es previsible que lleve a que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, diga lo que digan desde ese banco y, por supuesto, esto va a ser crédito más caro, que ya empieza a serlo, hipotecas más caras y, por supuesto, más dificultades para las empresas. Quien no tiene dificultades es la administración pública. 14.000 millones de euros más va a recaudar Hacienda como consecuencia de la inflación. No deflactar la tarifa, es decir, no corrige el efecto progresivo del IRPF y como supuestamente usted gana más, aunque en realidad le sirve para menos, pues usted me paga más. 14.000 millones de euros. Está muy bien la fiesta. Pero, oye, Pedro, atención, porque son exactamente más o menos la misma cifra de lo que se incrementan las pensiones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber dinero, transferencia de los trabajadores a los pensionistas. ¿Era lo que queríamos? Pues yo creo que era lo que querían los. Yo no sé si esto es lo que algunos consideran PSOE como responsabilidad intergeneracional. Creo que es más bien lo inverso. Pero esto, que es una ley que aprobaron las izquierdas en las Cortes con ayuda de los de siempre, de los partiditos regionalistas, claro, lo que lleva es a que los jóvenes estén trabajando por sueldos más bajos para pagar pensiones cada vez más altas que encima sirven para menos. Una reforma que hicieron fuera del Pacto de Toledo, es decir, sin consenso. Y hoy que
empezado la campaña de la renta, quiero recordar que, según los planes del Gobierno, planean recaudar por IRPF, que es el impuesto a las clases medias, algo más de 100.000 millones de euros, más luego los que añada la inflación. Va a ser el dato de recaudación más alto de toda la historia desde que existe este impuesto. Mira qué contenta está Hacienda y qué poco contentos estamos los ciudadanos. Bueno, un comentario rápido vuestro sobre Hungría, que sé que acabáis de llegar de Hungría y de esa reválida de Orbán. Mira, retomando el tema de la inflación, Hungría ha aumentado en 3 puntos la inflación desde hace 6 meses, pasó del 5 y pico al 8,62 que tenía recientemente, muy por debajo todavía de lo que tenemos en España, pero es cierto que también está afectando a la economía. Economía, por cierto, que como ha defendido Orbán, además en varias entrevistas, al hilo también de lo de Ucrania, es decir, diciendo necesitamos gas ruso, el país depende del 95% del gas más o menos. Entonces, porque hacen la ecuación que es muy sencilla, 2 más 2 es 4, es gas barato, es energía barata, es crecimiento económico. Y esto es tan sencillo de entender que parece que nuestros políticos piensan justo al revés, ¿no? Vamos a pagar más, aunque sea del gas americano, que nos va a ir muy bien. Pues no, esta gente no, y además ha crecido el año pasado 7,1%. Es decir, que Hungría, desde un punto de vista económico, es un país que está siendo viable, en unos 10 años ha multiplicado casi por 3 el ingreso mínimo, no por ley, sino el ingreso mínimo medio real, y es un país económicamente viable. Es cierto que es un país pequeño, pero que quizá tengamos mucho que mirar más a Orbán antes que a otros, ¿no? La Europa no es la Europa de Zelensky, no es la Europa que nos quieren vender. Creo que la Europa a la que nos tenemos que empezar a mirar es la Europa de Orbán y del grupo de Visegrado, no solo a nivel ideológico como países, sino además como países con un crecimiento sostenible, con una economía mixta, en el sentido de que tiene una gran parte de libertad de mercado, pero otras protegidas estratégicamente, que aquí hemos dado todo por perdido. Bueno. Hay un dato que ha salido esta mañana. Muy rápido, Álvaro, porque nos vamos a publicidad. Bueno. 10 segundos. Muy bien. No. 10 segundos, vale, esto es muy rápido. Es un 3%, creo que ha bajado, o está en un 3%, ha bajado del 3% el paro en Hungría. Es decir, que lo están haciendo bien. Ese es el dato de verdad. Exacto. Bueno, Álvaro, Pedro y Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Nos vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta les vamos a hablar de esas declaraciones escandalosas de la delegada de gobierno de Ceuta. Dice que, hombre, quiere que se abran las fronteras con Marruecos para que regresen las muchachas. Increíble, alucinante. Lo vemos a la vuelta. En Ceuta, sobre todo las amas de casa, estamos deseando que vengan las muchachas. Te lo digo, empezando por mí, que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde, la verdad es que cuesta. Alucinante. Esas declaraciones no son de una cualquiera, es la delegada de gobierno en Ceuta. Y dice que espera que se abra la frontera con Marruecos cuanto antes porque están deseando las amas de casa que lleguen las muchachas. Una cosa increíble del Partido Socialista y todavía sigue en su puesto. Bueno, tenemos con nosotros a Sergio Redondo, él es presidente de Vox en Ceuta. Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, resulta alucinante que se puedan hacer unas declaraciones en público de este calibre y que esa persona siga en su puesto, permanezca en su puesto. Bueno, nosotros llevamos pidiendo la dimisión de esta señora desde prácticamente tomó el cargo. O se hizo, la nombraron delegada del gobierno, porque desde el primer momento no deja de cometer errores de este tipo, o como se dice popularmente, de meter la pata cada vez que se sale del guión que le dan establecido. Esta es la mentalidad que tiene la persona que está al frente de la institución del Estado, de la representación del Estado en la ciudad de Ceuta, que es la delegada del gobierno, en este caso el gobierno de la nación, de Pedro Sánchez. Es una cuestión tan seria, tan importante como es la apertura de la frontera, con la importancia que tiene para los ceutíes esta cuestión, el tránsito transfronterizo y las relaciones con Marruecos, pues que esta señora lo reduzca a una cuestión particular como que es que la muchacha marroquí vaya a hacerle las tareas del hogar, ¿no? La verdad es que es una cuestión surrealista que deja en evidencia la total incapacidad que nosotros venimos denunciando de esta señora al frente de la delegación del gobierno y por lo tanto después de escuchar una más
este tipo de intervenciones, por supuesto que hemos pedido su dimisión. Y además, Sergio, creo que no ayuda en nada a la conversación que mantendrá Pedro Sánchez con el presidente de Marruecos, porque si la delegada de gobierno, es decir, la representante del gobierno en Ceuta, considera que los marroquíes están para hacer las tareas domésticas de los españoles, pues hombre, diplomáticamente no queda muy bien. Bueno, nosotros tampoco es que aquí en Ceuta tampoco es que esperemos nada más de la reunión que vaya a tener Pedro Sánchez con el rey de Marruecos. No esperamos absolutamente nada de esa reunión, solo el gesto de ir a rendir pleitesía al rey de Marruecos, algo que ya consideramos bastante bochornoso y grave, pero evidentemente, por supuesto, que en ese acto de sumisión de Pedro Sánchez al rey de Marruecos, estas declaraciones, por supuesto que me imagino que al gobierno marroquí o al rey de Marruecos pues no le harán tampoco ninguna gracia. Ya digo, es una cadena de despropósitos, tanto del gobierno de la nación como de su delegada del gobierno, y no olvidemos también la sumisión que ha mostrado el gobierno del Partido Popular en la ciudad de Ceuta, Juan Vivas, a este tipo de actuaciones, pues que ya digo, no van a beneficiar en absoluto y en nada a lo que realmente a nosotros nos importa, que es el futuro de Ceuta y a la tranquilidad la tranquilidad de la Ceuta y, por supuesto, a todo lo que concierne a la integridad territorial de España y de las ciudades de Ceuta y Melilla en sus relaciones con Marruecos. Señor Redondo, el presidente de Ceuta, después del cambio de posición del gobierno de España en relación al Sáhara, dijo que era una buena noticia porque eso relajaba la tensión migratoria en Ceuta y Melilla. ¿Usted comparte ese criterio? En absoluto, o sea, no podemos compartir en absoluto ese criterio porque además no es cierto. O sea, Marruecos no va a dejar nunca de reclamar lo que él entiende que es su soberanía sobre la ciudad de Ceuta y Melilla, algo que no tiene ningún tipo de justificación ni de aval, contexto de la propia evolución histórica y el desarrollo de la ciudad, pero tampoco lo tenía el Sáhara. Nosotros estamos, ya digo, convencidos de que esta idea y esta pretensión nunca va a desaparecer, pero es que desde que Pedro Sánchez envió esa supuesta carta para restablecer las relaciones y en la que se garantizaban no sé qué cosas, porque ya digo, una vez leída esta carta no aparece nada, pues desde que se envió esa carta han asaltado como mínimo unas 100 personas en lo que va de semana el perímetro fronterizo, y es algo que eso queda constatado, la evidencia de que Marruecos, que es el que controla la inmigración en su lado de la frontera, pues no está haciendo tampoco lo que debe hacer para evitar esos asaltos puntuales que se van produciendo a nuestro perímetro fronterizo, pero que, como digo, en los últimos 15 días ya van más de 100. O sea, claro. No esperamos absolutamente nada de esto, y este cambio de postura no ha sido tal, sino simplemente un gesto de sumisión, de traición y de cobardía con relación al Reino de Marruecos. Una última cosa, señor Redondo. Las fuerzas especiales de la Guardia Civil que se desplazaron a Ceuta y Melilla como consecuencia del asalto a las vallas han regresado a sus puestos de origen. ¿Ustedes están más desprotegidos ahora? Bueno, nosotros siempre hemos demandado que nuestras fronteras estuvieran adecuadamente protegidas, con mayores efectivos y sobre todo con mejores infraestructuras fronterizas que impidiesen de alguna forma los asaltos que se venían produciendo, sobre todo como el que tuvimos la invasión que tuvimos hace un año, ¿no? Ya casi un año. Si encima venimos demandando estos refuerzos de cara a garantizar nuestra seguridad fronteriza y el gobierno da la orden de retirar los ya escasos que tenemos, pues evidentemente nos quedamos mucho más preocupados, muchísimo más preocupados, y sobre todo preocupados porque este tipo de actuaciones nos hacen dudar sobre qué intenciones son las que tiene esta nueva supuesta relación con el Reino de Marruecos y qué tipo de cesiones en materia migratoria habrá tenido que hacer el gobierno de España con respecto al Reino de Marruecos. No es nada tranquilizador este tipo de decisiones, desde luego. Desde luego. Sergio Redondo, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo, un abrazo. Bueno, pues saludamos a nuestra mesa de análisis. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis. Antonio Muro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Bueno, Antonio, tenemos una buena noticia. Por fin, el Gobierno ya ha anunciado que el día 19 de abril, fin de las mascarillas. Sí, lo ha confirmado en el Consejo Interterritorial la ministra Carolina Darias. Va a llevar la desaparición de las mascarillas en interiores, salvo excepciones, como por ejemplo transporte público, residencias, hospitales. Se va a acabar ya con las mascarillas, y en los colegios también, por supuesto.
Pero será el 19 de abril cuando vaya al Consejo de Ministros, por lo tanto, durante toda la Semana Santa vamos a tener que estar... Seguiremos con el ridículo de entrar en un bar con la mascarilla, sentarnos y quitárnosla, ir al baño y nos la ponemos y así, ¿no? Es el ridículo más espantoso. Al parecer, Cataluña se opone a la idea, creo que ha mandado una carta al Ministerio de Sanidad diciendo que pase lo que pase y se decida en el Consejo Interterritorial. Ellos, en la Semana Santa, quieren estar sin mascarilla para el turismo. Toma cogobernanza. Efectivamente, ese es el producto. De todas maneras, no tenía mucho sentido toda esta historia, como lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. En los colegios solamente llevarán mascarilla los profesores que sean especialmente vulnerables. En las residencias los mayores estarán sin mascarilla, solamente aquellos que estén enfermos y quieran usar los lugares comunes la llevarán, y sí la tendrán el personal sociosanitario. Miguel Ángel, mañana será la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, renovación del Consejo General del Poder Judicial encima de la mesa. ¿Crees que habrá noticia? Bueno, yo creo que va a ser, no sé si prácticamente inminente, pero Luis, yo creo que está encarriladísimo. O sea, yo creo que al final mañana van a hablar, ¿no? Van a decir de todas las cosas que hay que poner encima de la mesa, y por supuesto una de las cosas que quieren solucionar cuanto antes es la renovación del CGPJ, una renovación que se puede anunciar posiblemente y previsiblemente antes del verano, porque Feijóo pues está decidido a renovarlo, porque lleva más de 3 años en funciones, y desde luego yo creo que va a ser una de las primeras piedras de toque para Alberto Núñez Feijóo, porque obviamente hay muchísimas personas que piensan que eso va a ser entregar el CGPJ al gobierno, al Partido Socialista, que es lo que faltaba después de haber entregado al Tribunal de Cuentas, y va a ser desde luego la primera gran polémica que va a tener que hacer frente a Alberto Núñez Feijóo, a ver cómo vende a sus propios votantes al Partido Popular. Habrá una contrapartida, ¿no? Porque allí, por lo menos mañana, por ejemplo, por lo que se está ya informando, se va a exigir la rebaja de impuestos inmediata. Si hubiera eso, todavía habría un pase, ¿no? Pero esto gratis total no tiene mucho sentido. Según las fuentes que he consultado, Luis, claro, a ojos de Alberto Núñez Feijóo, él considera que con su postura institucionalista que él tiene, pues que un órgano constitucional que está caducado desde hace 3 años, pues que es una anomalía y que hay que solventarlo lo antes posible, con lo cual, con ese punto de vista, no haría falta ni siquiera que el Partido Socialista le ofreciera una contrapartida. Bueno, no sé si sabéis, pero hoy es día 6, todas las hipotecas, todos los alquileres hay que pagarlos antes del día 5, pero SEPE, es decir, quien gestiona los subsidios de desempleo, todavía no ha pagado. Lo ha denunciado el diputado Pablo Cambronero. Pablo, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, Luis. Bueno, es alucinante. ¿Por qué ese fallo? Bueno, pues no han dado ningún tipo de explicación ni en página web ni nada. Eso se produjo ayer día 5. Hubo una marea en redes sociales de reclamaciones, incluso con contestaciones de los propios bancos, diciendo que no habían recibido todavía el dinero y por lo tanto no podían girar ese dinero hacia los perceptores. Entonces, bueno, inmediatamente presenté una denuncia más bien, diciendo que, claro, a la gente les llega la hipoteca entre los días 1 y 5 y otros muchos pagos que llegan esos días. Entonces, bueno, se pueden incluso generar intereses de demora si no perciben ese cobro. Hasta ahora mismo no he tenido noticia de nada, no ha habido ningún tipo de comunicado que yo conozca del SEPE. También estamos de pleno, entonces estamos bastante enredados. Y bueno, pues es una muestra más de la imprevisión y de la forma de actuar de este gobierno, que cada día deja más claro que no saben gobernar directamente, Luis. Yolanda Díaz dice que hace cosas chulísimas, pero las cosas básicas como pagar y gestionar lo ordinario parece que se le ha olvidado. Hombre, esto de chulísimo tiene poco, sobre todo a la gente que necesita este dinero para comer directamente. Entonces, bueno, pues si esto considera ella que es una cosa chulísima, pues evidentemente su criterio no tiene mucha credibilidad. También, Pablo, son los másters de la ministra Yolanda Díaz, másters que han sido puestos en cuestión y que, bueno, pues ella se ha colocado de perfil, pero ahora ya tenemos más información. ¿Cuál es? Pues sí, yo presenté una pregunta hace unos meses, precisamente, incluso una solicitud de comparecencia que debido a las circunstancias que tengo yo en el mixto no se ha celebrado todavía, para que explicara el por qué en la página web aparecía en sus másteres y de repente desaparecieron cuando empezamos a preguntar por ellos. A esa pregunta contestaron con evasivas y con un enlace a la web donde estaban ya sus no títulos. Pues entonces, bueno, pues a solicitud también de un ciudadano, a raíz de también mi pregunta, pues se presentó en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno una solicitud precisamente para conocer qué había sucedido con esos
3 másters que habían desaparecido de la nada. Y el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia pues ha resuelto precisamente que sí tiene obligación el Ministerio de Hacienda y Función Pública de decir qué ha sucedido con ese cambio y con las publicaciones que se han producido con respecto a esos 3 títulos. Por lo tanto, he reiterado esa pregunta y evidentemente el tema no muere aquí, porque es cada vez más evidente que ha habido una falsedad documental, presunta, que evidentemente vamos a hacer llegar a cualquier instancia si la comprobamos realmente. Por lo tanto, el Gobierno no va a poder esconderse más. Ya es el Consejo de Transparencia y también varios diputados los que hemos presentado estas preguntas y vamos a ver qué se inventan esta vez. Praxis, en todo caso, a tratar de esconder esa información, porque al final Transparencia va a obligar a ser transparente, a tener los bolsillos de cristal, también los títulos de cristal y a informar claramente de lo que hay y de lo que no hay. Pablo Cambronero, gracias por todas esas preguntas. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también por estar con nosotros. Un abrazo. Bueno, y seguimos contándoles novedades sobre el escándalo Sálvame. Ya saben, mayor escándalo mediático y policial de los últimos tiempos. Lucía Abajo. El paparazzi Gustavo González y el policía Ángel Jesús Fernández Cita son los principales protagonistas del escándalo mediático policial de Sálvame, la fábrica de la tele y Telecinco. Pero no son los únicos. Además de Gustavo González, también han sido investigados los trabajadores de Sálvame, Milás Jiménez, Javinto Recuero, Quique Calleja y Miguel Menaut. Y además de Ángel Jesús Fernández Cita, también se investiga la colaboración de otro policía, también destinado en la brigada móvil, Iván Cabeda Valle. La propia Milás Jiménez reconoce en su testifical de octubre de 2018 que consultaban a Ángel Jesús si los invitados tenían antecedentes y que el policía, supuestamente de forma ocasional, se ofrecía a dar datos de gente de actualidad. Todo se hacía desde este ordenador, según el informe de Asuntos Internos, y las conclusiones de la Policía Nacional son claras. Hubo una comisión continuada del presunto delito de revelación y violación de secreto en al menos 43 casos. El modus operandi siempre era el mismo. Un colaborador del programa Sálvame contactaba con el policía requiriendo información reservada. El policía accedía a la base de datos y compartía esa información de acceso restringido con los colaboradores de Mediaset. En total, 250 las personalidades investigadas, de las que el juez ha ofrecido personarse a unos 140. La investigación judicial sigue en curso, pero el escándalo ya está servido, Luis. Gracias, Lucía. Pues ese es el escándalo mediático y policial absolutamente impresionante, Miguel Ángel. Es un escandalazo, Luis, lo que se está conociendo de ese sumario de la llamada Operación Deluxe, Operación Luna. Y bueno, hay que recordar que cómo está reaccionando los protagonistas de esta historia. Pues creo que era ayer el presentador Jorge Javier Vázquez lo que hacía era públicamente durante su programa arremeter contra todos los medios que estamos desvelando todas estas informaciones. Citaba La Razón, citaba Libertad Digital y a otros medios, y decía que todo lo que estábamos contando pues era falso, era mentira, que todo nos lo estábamos inventando y que lo que queríamos era enturbiar. Entonces habría que recordarle al señor Jorge Javier Vázquez que lo que publicamos los medios de comunicación es un sumario judicial. En los sumarios judiciales hay informes policiales, autos judiciales e informes fiscales, con lo cual tendría que esclarecer quién cree que está mintiendo entonces. ¿Está mintiendo el juez, está mintiendo la policía o está mintiendo los fiscales? Esta está siendo la estrategia para defenderse de este escandalazo de un espionaje masivo a más de 200 personajes públicos, totalmente consentido, y como digo, en vez de asumir responsabilidades encima, acusar de mentir y de falsear a los periodistas que estamos desvelando estas informaciones. Cuando además, Miguel Ángel, tenemos toda la información, todas las conversaciones que tuvieron sus colaboradores con el policía, pregunta, respuesta, todos los chats de WhatsApp, todas esas conversaciones. Eso está ahí, encima de la mesa. Si usted quiere decir que eso es práctica habitual, pues dígalo. Si usted quiere defenderse, hágalo, pero hágalo en sede judicial. Esas son las pruebas y nosotros las hemos contado. En fin, les hemos hablado de la situación asfixiante que están viviendo, por ejemplo, las empresas de congelados, también los transportistas, y atención a las gasolineras, porque están en una situación absolutamente caótica. Algunas gasolineras, entre ellas 4.000, han anunciado que podrían parar en Semana Santa porque no saben cómo gestionar los 20 céntimos. Es un absoluto caos. Tenemos con nosotros a Manuel Fernández, responsable de Asociación de Estaciones de Servicio. Manuel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por su interés y me va a permitir hacer una matización. Soy Jiménez, no Fernández. Perdón, discúlpeme. No sea que mi padre me vea en la entrevista y dice, mi hijo no ha despedido la partida. Mil perdones. Bueno, ¿cuál es la situación? Porque el gobierno dijo en su momento que iba a tratar de buscar una solución al asunto y que les iba a ofrecer un formulario para que pudieran gestionar la devolución anticipada. ¿Cómo está ahora mismo la situación y desde el punto de vista contable y fiscal, cómo se tratan esos 20 céntimos? Bueno, la respuesta es larga. Voy a ir por partes y intentaré ser muy conciso. La primera cuestión, ¿cómo va la situación de la no anticipos? Porque el que lo ha anticipado son las gasolineras. O sea, aquí dicen, no, el gobierno va a devolver los anticipos. No, vamos a ver. Los anticipos que han hecho las gasolineras. O sea, devuelve los anticipos de las gasolineras. No es que le esté haciendo anticipos a las gasolineras. Esa es la primera cuestión. ¿Cómo está? Pues en este momento, según la información que yo tengo de nuestros asociados, aproximadamente restan por recibir los anticipos el 30% de las gasolineras. Bien, esto es una cuestión importante, sobre todo si uno otea el horizonte y ve que la Semana Santa está ahí, y de ahí que haya esa situación de sensación de que vamos al precipicio. Nosotros no somos tantas estaciones como usted ha apuntado en los 4.000, pero en nuestra asociación evidentemente hay un número importante de socios que todavía no han recibido el dinero que han anticipado. Esto es muy importante, que lo han anticipado ellos, porque el Real Decreto nos nombra colaboradores, pero no somos financiadores del Estado. Y esa no es nuestro servicio, nuestra actividad es la venta de carburantes al por menor. Y esto es muy importante. Bien, segundo tema, ¿cómo vamos a gestionar estos 20 céntimos? Esta es la incertidumbre mayor que ahora mismo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos anticipando sobre una base de liquidación supuesta, porque en el Real Decreto no está claro. Y ahora viene Hacienda ayer, o antes de ayer, ya no, fue antes de ayer, publicó una nota aclaratoria que ha dejado menos clara la situación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir una cosa muy seria. Imagínese, yo como empresario estoy haciendo unas liquidaciones para luego, dentro de un mes, recuperar ese dinero. A mí ahora me están ingresando lo que yo he anticipado y algo más, pero yo dentro de un mes tengo que presentar ante Hacienda una liquidación. Imagínese que la hago mal, pero no es que la haga mal, es que no tenemos otra forma de hacerlo y por fuerza mayor lo estamos haciendo mal, porque no tenemos los medios. Usted pone en marcha un decreto el 29 y lo tiene que aplicar el día 1, o sea, 2 días. Los sistemas informáticos, pues por desgracia, no son como una goma que se estira. O sea, eso tiene sus limitaciones. Por lo tanto, tenemos duda de que lo estemos haciendo bien. Preguntamos a la Hacienda Tributaria y no nos lo aclara. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo el trabajo. Pero si uno se va al Real Decreto, dice que si la liquidación no es correcta, por silencio administrativo, se enterará por esa vía. Es decir, nadie les lo va a decir, sino simplemente cuando no se lo devuelva, no le queda más remedio que ir al Tribunal Económico Administrativo y posteriormente, si no le da razón al tribunal, pues se tiene que ir a un contencioso. Imagínese, para recuperar la liquidez, que es la parte fundamental del día a día de una empresa, que es su pulmón, tenga usted que esperar 4 años. A usted le están poniendo prácticamente a la altura, a los pies de los caballos. Por lo tanto, la situación es, digamos, de una incertidumbre total. Y hoy nosotros, no como la Asociación de los Mayoritarios, la Confederación Española de Estaciones de Servicio, ha anunciado que no va a hacer huelga, porque esto era obvio. Pero lo que sí ha dicho es que no puede sostener una situación de incertidumbre donde no sabe si lo que está liquidando va a ser luego de acuerdo, estaba esta Hacienda de acuerdo, con lo cual le puede hacer digamos, una situación de descapitalización total y por lo tanto ir a un concurso de acreedores. Claro. Esta es una situación que no se entiende más. Nosotros no podemos soportar. La incertidumbre que esto crea es lo que nosotros decíamos en nuestra nota. Nosotros no podemos soportar este daño. No tenemos obligación. Ustedes no tienen por qué. Tienen unos derechos y a nosotros se nos están
se nos están esquilmando. Está clarísimo, don Manuel. Ustedes no tienen por qué anticipar dinero que pretende poner o bonificar el gobierno, y no tienen por qué asumir esa incertidumbre contable y fiscal que les deja a los pies de los caballos. La agencia tributaria tiene que responder en tiempo real y, hombre, hacer las cosas bien tampoco cuesta tanto trabajo. Don Manuel Jiménez. Claro, el problema está, yo le quería decir, don Luis, es que el problema es que si la agencia tributaria seguramente dice cómo se tiene que hacer, la siguiente respuesta es imposible, porque los sistemas no lo permiten. Como lo han hecho en 2 días, pues han puesto una operativa que es imposible. Y como lo aclaren, van a llegar a la conclusión que es imposible. Y con esa conclusión van a decir, bueno, pues no podemos seguir, no pueden seguir. Pero usted sabe, don Luis, cuál es la situación. Es que si operamos como estamos operando ahora mismo, Hacienda, digamos, drena por impuesto, por IVA, 2 céntimos, calculo, 3 céntimos por litro. Orden de magnitud. Imagínese una liquidación de IVA donde Hacienda recibe 3 céntimos por litro menos. Y cuando vamos nosotros a hacer la liquidación, esos 3 céntimos faltan. ¿Usted qué cree que va a hacer Hacienda? Paralela que te crió. Don Manuel. Claro, y otra cuestión muy importante. Yo quería hacer una llamada... Muy rápido, don Manuel. ¿Cómo? Muy rápido, don Manuel, nos tenemos que ir. Sí, hay una limitación en el Real Decreto insostenible. Dice que no se pueden pedir anticipos por más de 2 millones de euros. Si la empresa tiene un número de estaciones importante y las tiene solo en una sociedad, puede superar esa cantidad. O sea, que los anticipos que puede hacer solo pueden ser de 2 millones. Y si tiene que hacer de 4 porque su actividad supera esa cantidad, no, eso se lo tiene que hacer a su pecunio. Eso es una discriminación inaceptable. Manuel, que hacer las cosas bien tampoco era tan difícil. En fin, gracias por estar con nosotros y gracias por transmitir esa queja. Manuel, suerte. Muy bien, muchas gracias por todo y gracias por el interés sobre todo. Gracias, un abrazo. Bueno, y les contamos más cosas. Hoy en el Senado se está debatiendo la criminalización de los provida. Se va a establecer sanciones entre 3 meses y 1 año para aquellos provida que se encuentren cerca de un centro de abortos y que ofrezcan a las mujeres que acuden a esos centros pues una alternativa a la llamada interrupción voluntaria del embarazo. Derecho a Vivir, la plataforma Derecho a Vivir, se ha manifestado esta mañana en el Senado para recordarles a los senadores que el artículo 15 establece la garantía del derecho a la vida de todos. Inmaculada Fernández, portavoz de Derecho a Vivir, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. ¿Qué ha pasado esta mañana? Bueno, pues esta mañana nos hemos dado cita a varias asociaciones pro vida para decirles a los senadores y recordarles que el único derecho es el derecho a vivir y decirles que las personas que van voluntariamente a los centros de aborto, a las inmediaciones, para ofrecer información y alternativas, no son criminales, sino más bien son considerados ángeles de la guarda por muchas de esas mujeres. Ahora mismo vengo también del Refugio Provida, que hemos abierto Derecho a Vivir, y he tenido ocasión de hablar con una pareja que habían acudido al centro de abortos Dator porque estaba ella muy preocupada porque casi la despiden en su trabajo por su primera hija que iba a cumplir 2 años, y entonces ahora estaba empezando con el segundo, pero en cuanto que he hablado con un rescatador, llamamos rescatadores a aquellas personas voluntarias que ofrecen este tipo de ayudas, de toda la información económica, todas las ayudas que tienen a su disposición, pues realmente muchísimas madres optan por la vida. Pues en cuanto que esta persona le ha dicho hay asociaciones que te pueden ayudar, que pueden conseguirte un trabajo, enseguida se ha decantado por... Claro, ¿qué necesitas para no abortar? Exacto. Y entonces lo único que necesitan es escuchar esa pregunta para agarrarse a esa mano, ¿no? Cuando he llegado yo ya estaban felices porque ya se iban a dirigir a Fundación Madrina, que es una de las asociaciones que prestan ayuda a las madres embarazadas. Inmaculada, esto presumiblemente se va a aprobar hoy, se publicará mañana en el BOE. ¿Qué ocurrirá a partir de entonces? ¿Los rescatadores seguirán yendo a los centros de abortos? Pues mira, he hablado con algunos de ellos y me han dicho que sí, que obviamente ellos, ¿quién les va a impedir la libre circulación por las calles de España y el poder hablar con personas y ofrecer o dar un folleto con informaciones de todas las ayudas que hay disponibles actualmente y qué es lo que debiera hacer el Estado, el Gobierno y los centros de salud y los trabajadores sociales y no están haciendo, cuando directamente la opción que se les plantea es solo una, que es la del aborto. Sí, me han dicho que sí, que lo van a seguir haciendo con total normalidad y que nadie les puede impedir hablar. Miguel Ángel, ¿cómo interpretas esta situación? Porque ya existía el delito de acoso
Y este delito realmente no sé cómo se va a llamar, pero es un poco complejo, ¿no? Porque si hay acoso, ya estaba tipificado. ¿Y esta tipificación qué significa? Y luego, ¿tú crees que se va a poder aplicar? Pues según los expertos, Luis, la verdad es que va a tener una aplicación muy complicada porque va a ser difícil que pueda llegar a más en los tribunales. La razón es que van a intentar, digamos, aproximarlo a un delito de coacción, pero la situación es que, claro, con un simple atestado policial, según los expertos, no va a ser suficiente si no hay la denuncia de una víctima. Es decir, si una mujer que ha acudido a esos centros no presenta denuncia porque dice sentirse coaccionada, es muy difícil que con un simple atestado policial, pues eso pueda tener. Pero es que si se sentía coaccionada, ya existía ese delito de coacciones antes. Entonces, ¿esta reforma penal qué significa? ¿Que hay que violar la libertad de expresión? Porque parece eso, ¿no? Y que a esas mujeres que están en el último minuto y que pueden retener ese último halo de esperanza, ¿hay que cortarlo también? Esto es increíble. No sé muy bien cuál es la intención de todo esto, desde luego es pervertir el derecho, la Constitución. Creo entender que lo que quieren es que esa información sea considerada acoso, que no haya ni tan siquiera esa denuncia, como algo así parecido a lo que ocurre con la violencia doméstica. Pero la información es información, que por cierto la deberían de ofrecer los propios centros de aborto. Exacto. Por el consentimiento informado, por la propia Ley General de Salud, solo por eso. Es más, en los centros de aborto lo que se hace es evitar cualquier información de la realidad del embarazo a la mujer, no les dejan ver la ecografía que les hacen, no les dejan escuchar el latido cardíaco, bajan el sonido del ecógrafo. Y, por supuesto, es un negocio. Realmente esta ley sale adelante porque ha sido la patronal del aborto la impulsora de esta modificación del Código Penal, porque, claro, va contra sus intereses, sus lucrativos intereses económicos, el que haya unas personas con pocos recursos, voluntarias, que acuden allí a informar de las ayudas que hay para sacar a sus hijos adelante. El Partido Socialista, esto es iniciativa del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista al servicio de los intereses de la patronal, en este caso la patronal de los centros de abortos. Sí, exacto. Bueno, yo creo que viene también por la ministra Irene Montero, ¿no? Porque ha sido directamente la que ha escuchado a la patronal del aborto. Ella se debe de haber reunido con los empresarios del negocio de la muerte, no así con las asociaciones pro vida, que no ha querido recibir, demostrando una vez más su talante democrático. Y bueno, ¿qué más se puede pedir, no? Que nada, recordar a la ministra que estamos en las asociaciones pro vida, estamos disponibles para reunirnos con ella, que es más, queremos reunirnos con ella, y bueno, pues nada, informarla realmente de lo que es el aborto, que es acabar de una manera cruel y violenta con la vida de un hijo inocente e indefenso. Inmaculada Fernández, gracias por haber sido la conciencia y haber despertado la conciencia de muchísima gente. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias Luis. Bueno, y tenemos una última hora, y es que la Generalitat ha sido sancionada por violar los derechos lingüísticos de los estudiantes. Y como saben, el Supremo establecía la obligatoriedad del cumplimiento de al menos el 25% de la educación en español. La Generalitat ha estado en permanente rebeldía y ahora ha sido sancionada. Pero hablando de temas de educación, queremos hablar con el sindicato AMPE, Sindicato de Profesores, porque, como saben, ayer se aprobó la nueva ley de educación que permite pasar de curso con suspensos y que además elimina asignaturas tan importantes como la filosofía o la historia. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, estamos en un proceso de degradación de la educación. ¿Esto de poder pasar de curso con asignaturas pendientes hace a los alumnos más vulnerables? Bueno, los hace más vulnerables, sobre todo aquel alumnado de las clases sociales más desfavorecidas, ¿no? Porque al final todas esas carencias que va a acumular el alumnado pasando de curso con materias pendientes, esa compensación de desigualdades que la enseñanza, sobre todo la enseñanza pública, tenía con ese alumnado, pues la va a perder, ¿no? Y aquel alumnado que tenga más capacidad económica, aquellas familias que tengan más posibilidades, pues sí que puedan compensar fuera del ámbito educativo, pues esos déficits de aprendizaje que va a ir acumulando ese alumno, que va a ir pasando con materias pendientes e incluso titulando. ¿Usted cree que tiene marcha atrás esta decisión que se aprobó ayer? ¿Tiene alguna confianza, alguna esperanza? Nosotros la esperanza que tenemos, una vez que esto ya ha visto la luz, sobre todo en la secundaria obligatoria, la esperanza que tenemos es que el profesorado realmente es el que va a tener que decidir si un alumno pasa o no pasa de curso, ¿no? La ley, esa seguridad jurídica que nos daba, que había que tener todas las materias aprobadas o incluso para titular en bachillerato todo aprobado,
o solamente se podía pasar con X materias pendientes, ha desaparecido y es el profesorado que tomará las decisiones. Si esto es así, el profesorado realmente decidirá con sus criterios claros quién pasará o quién no pasará de curso, quién titulará y quién no. Lo que pasa es que lo que necesitamos después de estas decisiones es el respaldo de las administraciones educativas a nuestras decisiones. Es decir, si se decide que un alumno con 3 materias pendientes o 4 no pasa de curso, y otro alumno a lo mejor se decide que con 2 pendientes pasa de curso, si una familia o el propio alumnado recurre a esa decisión, pues que no se le dé la razón. Porque entonces sí que tendremos profesorado desmotivado, profesorado que dará igual y verá que da igual sus decisiones a la hora de pasar de curso, incluso titular el alumnado, y un alumnado que dirá que verá que al final da igual las que le queden o no, da igual los resultados que obtengan o no, porque al final, aunque el profesorado diga que no pasa de curso, van a reclamar las familias y sus padres o van a reclamar ellos mismos, si son ya mayores, y van a acabar pudiendo titular, ¿no? Esa va a ser la gran clave de si esto va a poder funcionar o no. En realidad el mensaje que les han lanzado a ustedes los profesores es, oiga, que en realidad tampoco importa demasiado lo que ustedes piensen, y supongo que ustedes han percibido ese mensaje y han dicho, pues si no importa, pues oye, pues que pasen todos, porque en realidad si a nadie le importan los alumnos, pues a mí tampoco. No, es que la gran clave va a ser eso, ¿no? Porque si al final, vale, confiamos en el profesorado, pues si confiamos, respaldémoslo luego, que es lo que veremos en la realidad, ¿no? Nosotros lo que nos parece incongruente en la norma es que se nos diga que para pasar un alumno de curso, incluso titular, tiene que haber cumplido con los objetivos de la etapa y adquirido las competencias de su grado óptimo. Pero no se puede decir a la vez que el medidor objetivo, que es el superar uno las materias, no es importante, porque las materias las supera, hay que ha logrado los objetivos y ha adquirido las competencias, si no, no las va a superar. Y era el medidor objetivo con el que podíamos decir claramente, pues mira, este alumno ni pasa de curso o este alumno no puede titular porque no ha superado las materias, ¿no? Y eso es lo que no tenemos ahora y se deja en una decisión así un poco sui generis del profesorado, que vale, que están perfectos y vamos a decidir con los mismos criterios que se decide antes. Ahora, usted respáldenos en las decisiones que tomemos. Esa va a ser la clave. Lógicamente creo que se lanza un mensaje muy perverso a los alumnos de que si usted no alcanza los objetivos, tampoco pasa demasiado. Y eso es exactamente lo contrario de lo que ocurre en la vida. No, efectivamente, y es que vamos a ir más allá. Ahora mismo el título de la secundaria ya no va a tener nota media. ¿Y eso qué significa? Pues significa una cosa muy importante. Ahora mismo había alumnos, incluso alumnos brillantes, que querían dedicarse a la formación profesional de grado medio y luego superior, donde en ciclos formativos muy relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, y que eran ciclos muy demandados, ¿no? ¿Y qué ocurría? Que el alumnado acababa la secundaria y con su nota de expediente académicos con la que accedía en libre concurrencia. Si hay 20 plazas en un ciclo formativo determinado, el alumnado que terminaba la ESO y prefería seguir por ahí y no por otra vía de su formación, sabía que aunque había una demanda de 100 a 20 plazas, la nota y el esfuerzo que había llevado a lo largo de la secundaria le iba a servir para hacer ese ciclo formativo. Ahora eso desaparece, todo el mundo tiene el mismo título de secundaria obligatoria. Y que vamos a tener dos cuestiones. La primera, a los ciclos no sabemos cómo se entrará, será por sorteo o por otras circunstancias que tendrán que establecer las administraciones educativas. Pero es que el mensaje se manda al alumnado, dirá, total, ¿para qué me voy a esforzar más si al final mi título va a ser exactamente igual, ¿no? Y es una cosa que realmente va a ser preocupante, ¿no? De aquí al presente inmediato ya. Está clarísimo. Ramón Izquierdo, secretario de Acción Sindical del sindicato AMPE. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Nada, muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues Antonio, realmente la situación de depauperización de la educación es lamentable. Es lamentable y además hay otro punto importante, es el tema de las becas. Antes pasábamos con las notas, pues se hacían determinados cortes para facilitarlo. Ahora pues tampoco se sabe muy bien y sobre todo lo que se ha dicho del sindicato, es decir, es potenciar el papel del profesor. Al profesor se le va a dejar inerme frente a las presiones que va a surgir y sobre todo todos lo sabemos porque es la realidad en determinados barrios, en determinadas zonas, el acoso al que pueden llegar a sentir los profesores para buscar ese paso del hijo del alumno a los siguientes ciclos. Aparte, evidentemente, todo lo que habéis dicho del deterioro pedagógico, cultural, de conocimiento, que van a sentir sobre todo los menos pudientes. Exacto, porque los que puedan ir a colegios privados pues probablemente se salvarán de la quema. Miguel Ángel, ¿hay alguna novedad sobre la condena a la Generalitat por incumplimiento de los derechos lingüísticos? Pues no ha habido ninguna novedad, Luis, pero sí hay una novedad de última hora y es que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado querella ante los juzgados de instrucción de Madrid por la compra de material sanitario durante el confinamiento y han presentado pues una querella contra 2 empresarios
que habían suscrito unos contratos con el Ayuntamiento de Madrid para la compra de mascarillas, de guantes y de test rápido, considera que podría haber una estafa, un blanqueo incluso de capitales, y como decimos, esa es la última hora que se ha presentado ante los juzgados. Investigación muy interesante. ¿Hay alguna novedad de que Anticorrupción vaya a investigar también los contratos de Salvadorilla? 12 contratos y 324. Que creo que eran algo más voluminosos. Da la sensación que todo lo que cuando está cerca el PP como que hay más celeridad, ¿no? O sea, esto como afecta indirectamente. Y la Fiscalía tiene un celo increíble que, oye, bendito celo, pero hombre, me encantaría que el celo fuera para todo el mundo. Sí, porque hasta el momento lo que sabemos, Luis, es que se han abierto investigación por el contrato del hermano de Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, ahora esto, un contrato que suscribió el Ayuntamiento de Madrid también del PP. De momento, aunque se presentaron esas denuncias por parte de Isabel Díaz Ayuso, no ha habido novedades en la Fiscalía Anticorrupción sobre si al final se van a investigar esos contratos que afectan a Pedro Sánchez, a Salvadorilla, etc. Ahora se pone la lupa sobre el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, muy curioso. Ojalá pongamos la lupa sobre todos los sitios. Bueno, tenemos una última hora también política. Parece que la fecha de las elecciones en Andalucía será el próximo 11 de junio. Atentos a lo que dice Bonilla. Pero por otro lado, es verdad también que la legislatura se agota prácticamente y tácticamente en el mes de junio, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y tomaremos una decisión pensando en el interés de Andalucía. Si pensara en mi interés, probablemente me iría a la fecha que yo quiero, que es posterior al verano. Pero vamos a ver cómo va la situación, me voy a leer detenidamente. Hoy tengo una reunión con el gobernador del Banco de España en las próximas semanas. Bueno, pues eso es lo que está encima de la mesa. Parecía que desde Andalucía, desde el Partido Popular, se estaba tratando de observar si había efecto Feijóo. Todavía no está claro ni siquiera si existe ese concepto de efecto Feijóo, pero bueno, parecía que estaba todo precocinado para adelantar las elecciones cuanto antes. Y bueno, pues parece que para el 11 de junio, pero hay que ver si efectivamente es porque se cree en el efecto Feijóo. Bueno, y porque quieren una nueva Cámara para aprobar presupuestos. Evidentemente, pero quieren aprovechar. Al final, de todas maneras, todas las encuestas, incluso las más inmediatas antes, cuando ya se conocía que iba a llegar Feijóo, aunque no era oficial, daban que va a ser necesaria la suma de Vox y del Partido Popular. Claro. 44 PP, la última encuesta, 44 PP, 22 Vox, 31 PSOE. Se va a tener razonable que volver a definir Feijóo sobre esa unión entre los dos partidos de derecha, que es lo que las bases, al fin y al cabo, están pidiendo. Salvo que el Partido Popular pactara con el Partido Socialista, que creo que en Andalucía va a ser que no. Bueno, esta mañana Luis entrevistaba a Elias Bendodo en el radio y decía sorprendentemente que quien iba a decidir la fecha de las elecciones ahora iba a ser Juanma Moreno. O sea, que ni Feijóo ni Pablo Casado. O sea, ha sido, yo creo, que una especie de indirecta hacia el anterior Partido Popular de Pablo Casado, diciendo que el que iba a tomar la decisión... Que ahora es un PP autonómico. Efectivamente, ahora es el PP autonómico y el que va a decidir la fecha va a ser Juanma Moreno. Y habrá que ver... Parece que ya está decidida, 11 de junio. Sí, pues habrá que ver precisamente lo que dices tú, ¿no? O sea, el Partido Popular hacia qué lado se va a escorar. O sea, si va a buscar posibles acuerdos con Vox o bien pactos de gobernabilidad, como decía Feijóo el otro día en El Mundo. Es que yo creo que en Andalucía un pacto Partido Popular, Partido Socialista no se vería bien. No se vería bien. Nada bien. Desde luego. Entonces, tendrán que hacer tripas corazón y hacer como en Castilla y León, digo yo, ¿no? Por cierto, en Castilla y León, el 11 de abril parece ser que es definitivamente la fecha del pleno de investidura. Y Vox ha conseguido de momento dos pequeños triunfos ideológicos. Va a ser la ley de la concordia y la ley de la violencia intrafamiliar. Es decir, que eso pueden acabar con la... Creo que la pelea además es que la vicepresidencia de Gallardo asuma también la responsabilidad sobre comunicación. Es decir, los mensajes que se colocan y la gestión de las subvenciones. De las subvenciones. Que eso ya parece, después de este acuerdo de última hora, parece ya que va a ser que no. Ya. Y también creo que va a ser muy interesante la fotografía del 11 de abril. Porque Santiago Abascal estará también Núñez Feijóo, estarán los dos en la misma fotografía, es una incógnita, ¿no? Yo creo que este tema va a ser importante, Luis, para quitar un poco los sanbenitos que se han estado colgando durante estos años a Vox, los cordones sanitarios. Que poco más que Vox que come a niños, ¿no? O sea, entonces ahora va a tener la posibilidad de gobernar y mostrar a mucha gente que se creen que son la extrema derecha y tal, que son un partido constitucional, político, como el resto de partidos. Sí, que pueden gestionar con
con normalidad. Oye, y que si se equivocan, pues se criticará y ya está, y no pasa nada. Pero ¿no? sobre todo, cómo se traduce las ideas en hechos, es decir, de las musas al teatro, es decir, cómo se van a ir traduciendo, qué quiere decir esa ley de concordia, qué quiere decir esa ley de violencia intrafamiliar y cómo puede ser desplegada para el resto de las comunidades y del país. Interesante, desde luego la lupa va a estar ahí para observar todo lo que pase. Miguel Ángel y Antonio, gracias. A vosotros. Nosotros nos vamos, mañana más información y más análisis, y ya saben que si quieren información con criterio, 7NN es su televisión. Les dejamos con el editorial de Elena Berberana. El Congreso de los Diputados, el edificio histórico y centro político más importante de España, ha sido atacado por un centenar de científicos. Bueno, dicen ellos que son científicos, y han arrojado pintura roja en la Puerta de los Leones, manchando toda la entrada y cometiendo un delito contra el patrimonio artístico. Y además, celebrándose una sesión de control del Congreso dentro. Los manifestantes han podido actuar con total impunidad, demostrando un claro fallo de seguridad en el Congreso. Sus reivindicaciones y lloros, sí, porque se han visto llantos, eso sí, fingidos, se basaban en que el planeta está ardiendo, que vamos a salir todos en llamas en poco tiempo y que el gobierno no está haciendo nada frente a semejante apocalipsis infernal. Vean el lamentable show. Somos la alarma de incendios. Nuestro planeta está ardiendo. Nuestro planeta, el que nos cuida, el que nos da lo que necesitamos para sobrevivir. El que contiene todo. El que contiene a nuestras familias. El que contiene nuestra esperanza. Estamos dejando que este planeta se vaya a la mierda. Nuestros representantes no están actuando. Nuestros representantes nos están fallando. Pues así están las cabezas. La cuestión es que las profecías del Nostradamus de nuestra era, Bill Gates, finalmente son creídas firmemente por esta nueva generación de estudiantes, diríamos anticientíficos, porque las teorías del fundador de Microsoft sobre el cambio climático no se las cree ni él. El otro día vimos cómo el magnate se acababa de comprar una mansión en San Diego, el mismo sitio en el que predijo que iba a estar inundado y bajo tierra. Pero vamos al fondo del asunto y lo verdaderamente importante. Esta pandilla de desquiciados, acompañados por sus profesores, algunos aseguran que son hasta catedráticos, no han sido detenidos por los agentes y han seguido cantando y agrediendo el mobiliario del Congreso hasta que se han tranquilizado y los han identificado. La plataforma Policía Siglo XXI ha denunciado esta situación en su cuenta oficial de Twitter y han asegurado que ellos ya comunicaron a los responsables políticos encargados que la seguridad del edificio era un desastre y que hay embajadas en Madrid mejor protegidas que el Congreso. Desde luego que no cabe duda que estas imágenes escenifican por completo la clase de gobierno de Sánchez, un gobierno que permite que no se cumplan las leyes. ¿Se imaginan que en lugar de pintura roja hubiera sido un agente químico? Lo que ha quedado patente es que cualquier loco puede manifestarse sin permiso ante las puertas del Congreso e incluso, ¿por qué no?, poner una bomba. Por todo por el cambio climático. Lo cierto es que es de enorme gravedad lo sucedido. Marlaska, por su parte, tras conocer los hechos, lo único que ha hecho es preguntar en la comisaría del Congreso y, como podemos intuir, dar la orden de que no se les haga nada. Proteger a los delincuentes de izquierdas es algo que va muy en la línea del Ministerio del Interior y esto, la verdad, que ya ni nos sorprende. Pero bueno, para sorpresas también en el Congreso ayer, el discurso de Zelensky. Pues nadie se esperaba que el presidente ucraniano iba a comparar la tragedia sucedida en Bucha con el bombardeo de Guernica. No está de más recordar, para que Zelensky aprenda algo, que los dos bandos en España bombardearon ciudades.
antes? Pues bien, como Ceuta, Sevilla, Madrid, Algeciras, Oviedo, Toledo, incluso Huesca. Además, el número de muertos en Guernica todavía se desconoce. Los historiadores apuntan a que fue en torno a unos 150 o 300. También en las cárceles de Bilbao fueron asesinadas hasta 224 personas unos meses antes por milicianos de izquierdas. Pero esto no se cuenta. Solo conocemos una versión, la de siempre. Así que Zelensky también, por ejemplo, podría haber mencionado otras barbaries como el bombardeo de Cabra realizado por la Unión Soviética y la aviación republicana española. Pero, ¿qué le vamos a pedir a Zelensky que sepa algo de la Guerra Civil Española si ni siquiera nuestros alumnos saben, y ni figura en los libros de textos españoles, que todo esto también pasó? Es que es imposible, y ahora vemos con la vil y destructiva reforma educativa que ha aprobado el Gobierno que la situación en las aulas públicas puede ser peor y no es nada halagüeña.